Hola, en este video, estudiaremos Apocalipsis capítulo 18, a partir del versículo 10, te invitamos a que veas los otros videos, para que tengas un claro entendimiento de estas profecías, que han de pasar en los últimos tiempos. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, Jesús revela a Juan que en los últimos tiempos habrá mucho caos, a nivel mundial, y este caos traerá confusión y mucha rebeldía en el mundo. Por tanto, es bueno que de manera constante nos preguntemos cómo es que Dios me ve. ¿Dios me ve como un rebelde? ¿O como una persona que de manera constante trato de agradarle y lucho contra la carne y con las cosas que me hacen pecar? Hemos estado hablando que este capítulo 18 habla de juicio, del juicio de Dios sobre Babilonia. Se ha estado diciendo que Babilonia es un sinónimo de exilio, exilio para el pueblo de Israel. También, de acuerdo a lo que se está dando en Israel, este exilio está llegando a su fin, porque muchos israelitas están regresando a la tierra prometida. Por lo que el reino de Dios será establecido. Comencemos entonces con el estudio. Apocalipsis 18, versículo 10. Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Observamos que en este versículo, Babilonia, que es el imperio o gobierno mundial, para este entonces estará siendo juzgada, todos estos gobernantes y gente que participaron en la idolatría, tanto de otros dioses como de los placeres terrenales, y que en su momento disfrutaron, pero en este momento estarán recibiendo drásticamente la ira de Dios. Entonces vemos en este versículo estos reyes o gobernantes que sirvieron a la Babilonia, al imperio mundial, tratan de mantener distancia ahora con este gobierno mundial. Asimismo saben estos gobernantes que han participado con este imperio, saben ellos que solo es cuestión de tiempo que la ira de Dios los alcanzará, por tanto ahora se le revierte estos placeres y se convertirán en tormentos que caerán sobre ellos. Observamos que en este versículo 10 se expresa, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Podemos comprender que a pesar de que es un gran imperio este gobierno mundial, solo lo será por un corto tiempo, este será destruido por el juicio de Dios. Esto lo podemos entender un poco mejor si nos vamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Leamos el versículo. Pero, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto que acabamos de leer es tan relevante, tanto como lo que dice en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 18, así como el versículo que acabamos de leer de 2 de Pedro. ¿Por qué digo esto? Te lo explico. Porque se entiende que para Dios un día puede ser una fracción de tiempo, es decir, un abrir y cerrar de ojos, y esto nos conlleva que Dios traerá un cambio muy profundo en el mundo. Esto pasará muy rápido. Muchos no podrán percatarse de cuando esté llegando el juicio y por ende este cambio que realizará Dios para el humano y el mundo. Esto es porque los hombres terrenales no podrán percibir los cambios debido a que están consumidos en los placeres carnales. Por tanto, si tú quieres entender, tienes que tener una visión bíblica y estar en comunión con Dios, porque solo cuando se entiende la verdad profética, se tendrá esa capacidad de poder comprender y discernir lo que ha de estar pasando en los últimos tiempos, lo que está sucediendo hoy en día, para así poder posicionarnos y estar en el lugar correcto y poder estar en salvación. Si nosotros dejamos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos guíen, estaremos demostrando y daremos resultados, por ende tendremos buenos frutos, por tanto esto traerá como resultado poder caminar en santidad y poder tener esa estructura que viene de Dios. Pasemos al versículo 11 de Apocalipsis 18. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Observamos que estos mercaderes, que vienen siendo los grandes potentados de grandes negocios, se lamentarán por lo que le sucederá a este gran imperio o gobierno mundial, porque podrán percibir muchísima muerte de hombres, animales, plantas, etc. Esto es por el resultado del pecado que el hombre ha hecho por tanto tiempo. No hay que olvidar que el juicio que Dios está emitiendo es el resultado de las consecuencias de haber preferido la idolatría, el pecado, los placeres de la carne, que terminará en juicio. También se puede observar que estos grandes comerciantes o mercaderes no vieron venir el juicio de Dios porque pensaron que ese imperio mundial o gobierno mundial sería por siempre. Pero sabemos, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en este libro de Apocalipsis, que este nos está revelando que Dios traerá su trono a la tierra y por ende tendrá que haber juicio, traerá sus normas, su carácter. Porque al establecer el reino de Dios en la tierra, su carácter predominará, por tanto este mundo como lo conocemos hoy en día será consumido por el nuevo reino. Es bueno preguntarse, ¿estoy siendo consumido por la verdad de Dios para poder llegar al reino y tener vida? Si tu respuesta es no, es momento de cambiar y caminar en verdad y en justicia para con Dios. De lo contrario, el juicio de Dios traerá destrucción en la vida de todo aquel que no camine en Cristo Jesús y en todo lo que esté en oscuridad.
Pasemos al versículo 12 de capítulo 18 de Apocalipsis. Leeremos el versículo 11 y el versículo 12 debido a que se encuentran ligados. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de escarlata, de seda, de grana, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Podemos ver en este versículo 12 que los mercaderes están sumamente preocupados debido a que el comercio caerá. Observamos que todas estas cosas preciosas que vienen siendo riquezas y que son deseables para la carne, cuando venga el juicio de Dios, todos estos objetos que para algunos causa placer no podrán ser llevados al nuevo reino. Por tanto se entiende que lo que causa placer a la carne no va a ser parte del reino de Dios. Pero estos mercaderes o negociantes no lo entienden, ellos están preocupados por sus ganancias. Recordemos que todas esas ganancias que ellos obtienen les traen placeres a sus carnes, a su orgullo, a su propia idolatría. Leamos el versículo 13 del capítulo 18 de Apocalipsis. Observamos que en este versículo es la continuación del versículo 12 que habla sobre las mercancías de los mercaderes. Leamos. 13. Canela, especias aromáticas, ungüentos, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Aquí podemos observar y analizar que todas estas cosas que se mencionan en estos versículos tanto en el 11, 12 y 13 son cosas que describen el reino de la bestia, este imperio mundial, es decir, son cosas que atrapan al hombre y lo arrastran hacia la perdición. Pero también podemos observar que este último gobierno o imperio mundial traerá grandes riquezas. Muchos hombres se deslumbrarán ante estas riquezas y se perderán. Nuevamente te repito que todas estas cosas terrenales no entrarán en el reino de Dios. No habrá ni una sola cosa de estas mencionadas, todo esto sufrirá el mismo destino que tendrá esta gran ciudad conocida como la Babilonia o el imperio mundial o gobierno mundial. Como resultado, todo esto será quemado con fuego. Pero ¿por qué te digo que será consumido por fuego? Vayamos a una escritura de la Biblia para respaldar lo dicho. Leamos 1 de Corintios capítulo 3. Versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Jesucristo. 11. Y si alguno edificaré sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 12. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la descubrirá, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la pondrá a prueba. 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, pero el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estos versículos ilustran sobre cómo es que el fuego que será parte del juicio de Dios al pasar por este se revelará si lo que edificó en la tierra es para salvación o de lo contrario será para perdición. Todas esas cosas que son preciosas y que pueden deslumbrar a algunos que son cosas terrenales y que pensamos que realmente son importantes aquí en la tierra, será Dios quien determinará de acuerdo a sus leyes y sus normas que Él estableció en este mundo. Si todas esas cosas dan como resultado buenas obras y por ende serán oro y plata en el reino de Dios. De lo contrario, todas esas cosas que el mundo vio como preciosas serán consumidas, como la madera, el heno y la hierba o la hojarasca, y en un momento todo esto se habrá ido. Pero todas las obras que son justas, aquellas obras que son resultado de seguir la palabra de Dios, todo eso será refinado por el fuego, y si son obras buenas, éstas se convertirán en fuente de aquello con lo que adoraremos a Dios. Estas también reflejarán nuestra vida que habrá sido para bien. Es decisión de cada quien escoger qué tipo de obras queremos hacer, para que cuando llegue el juicio de Dios y este fuego al pasar por él no se consuma nuestras obras, sino que éstas se conviertan en oro y plata para que sirvan para adorar a Dios Padre en el reino. Para los moradores de la tierra, existirá conflictos, que se observa en estos versículos, que aquellos que son parte de la bestia y de su imperio o gobierno mundial que cayeron en idolatría, en los placeres de la carne, en su orgullo y en sus deseos, no quedará nada de ellos cuando pasen por el fuego del juicio de Dios. Leamos el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 18. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se mantendrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose. Aquí podemos leer y se puede ver que es la segunda ocasión en que se hace mención que estos mercaderes o comerciantes, estos se van a mantener a la distancia de lo que les esté pasando a este gobierno mundial. Esto es que esa gente, muchedumbre que no se preparó y que no discernió el propósito y los planes y que no tuvieron esa conciencia de lo que Dios dijo durante tantos años, no sabrán qué hacer, cómo actuar, no sabrán qué decir, no sabrán en qué lugar deben posicionarse.
por tanto estos comerciantes mantendrán distancia. Ellos pensarán que si se mantienen lejos de lo que esté sucediendo al imperio mundial o gobierno mundial no me pasará nada, porque verán todo lo que estará sucediendo y tendrán terror de lo que estén observando. Esta palabra terror de su tortura o temor de su tormento, como dice en el versículo, los llevará a paralizarse, y perderán tiempo precioso para poder arrepentirse porque no sabrán cómo agradar a Dios. Ellos seguirán pensando que con sus riquezas pueden componer al mundo. Analicemos un poco más este contexto sobre lo que es el juicio de Dios. Es importante que te des cuenta que el juicio de Dios no solo será un momento, es decir, no solo hoy pasará y mañana estaremos igual que como siempre, no. Este tipo de juicio que se presentará, que es la ira de Dios, viene a ser su venganza eterna por todo lo que la humanidad hizo, porque ignoraron a Dios en todo momento. Lo que encontramos es que ese humo que se dará ante su ira será el resultado del juicio. Este subirá para siempre y siempre y siempre jamás. Por eso en este versículo se lee que cuando la gente ve cómo funciona la ira de Dios y cómo se está dando o se dará en los últimos tiempos, dirá que tendrá terror. Tendrá ese temor del tormento y por tanto se estarán lamentando, estarán llorándola por todo lo que estarán observando. Nuevamente te menciono, no caigas, no hay que caer en el error de pensar que cuando yo muera todo se acabó. Algunos piensan que la muerte les traerá paz, pero eso no es así. La muerte será el inicio del tormento por la eternidad. Todo dependerá de las obras que hayamos hecho en vida. A quienes hayamos aceptado o a quien hayamos rechazado, y me refiero aceptaste a Dios o si aceptamos los placeres de la carne. ¿Por qué te digo esto? Leamos a Daniel en el capítulo 12. En este capítulo se confirma lo que te vengo diciendo, vamos a leerlo. Daniel capítulo 12 versículo del 2 al 4. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y desprecio perpetuo. 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que lleven a muchos a la rectitud, como las estrellas, por toda la eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Por tanto, en estos versículos Daniel hace referencia de que en los últimos tiempos habrá muchos que dormirán en el polvo, es decir, que estarán muertos, pero estos resucitarán para vida eterna, y los otros revivirán para vergüenza y desprecio, haciendo referencia a que vivirán para sufrir, debido a sus actos y hechos. En el versículo 3, podemos leer que todos aquellos que entendieron y aceptaron la palabra de Dios y a su Hijo son los que resplandecerán por toda la eternidad. Y si te das cuenta, en el versículo 4, de Daniel 12, ahí mencionan que esto sucederá en los últimos tiempos, y por la ignorancia y la soberbia del humano y por querer estar complaciendo los placeres de la carne, muchos correrán de aquí para allá tratando de buscar ese conocimiento o tratarán de entender lo que está pasando. Y nos da una pauta muy importante en los últimos tiempos. De acuerdo a lo que dice el versículo 4, el conocimiento aumentará, es decir, la ciencia estará en su máximo esplendor. Por tanto, Dios desde los tiempos muy antiguos, como el caso del tiempo de Daniel, está advirtiendo que cambiemos para vida y que aceptemos a Dios. Y el camino, recordemos que es aceptar a Cristo Jesús como el Salvador, porque como dice en la Biblia, nadie llega al Padre si no es por su Hijo. Es importante también mencionarte que en el capítulo 20 de Apocalipsis estará analizando lo mismo que se menciona en Daniel capítulo 12, es decir, nuevamente Dios. En este caso Jesús advierte a la humanidad de lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Advierte que debemos de cambiar para tener vida eterna aceptando el nuevo pacto, que es el sacrificio que Él hizo en la cruz, es decir, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador, sin descuidar los preceptos que Dios dijo tiempo atrás. Por tanto, este grupo de personas que rechazarán el Evangelio, experimentarán el eterno desprecio de Dios. Leamos entonces el versículo 15 y el 16, porque están ligados para luego analizar el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 18. 15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se mantendrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose. 16. Y diciendo, ay, ay, de aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, y de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas. De acuerdo a lo que leemos en el versículo 16, podemos ver que es la tercera vez que se menciona, que estos mercaderes se lamentan de su pérdida en cuestión de lo terrenal. Es decir, ellos ven y piensan que sus bienes materiales lo eran todo, y que ahora ven como este gobierno mundial al derrumbarse ellos perderán. Leemos en el versículo 16 que dice, haciendo mención a estos mercaderes o comerciantes. Ay, ay, de aquella gran ciudad, refiriéndose a este gobierno mundial o este último imperio. Observamos que este imperio nuevamente menciona que será muy lujoso, tendrá mucho poder, habrá mucha gente que tenga dinero y cosas que dan placer a la carne. Esto lo sabes porque te menciona que estará vestida de lino fino, de púrpura y escarlata. También menciona que este gobierno mundial estará adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Te reitero, este gobierno mundial
tendrá mucho poder pero también tendrá mucho dinero, y esto traerá como consecuencia que tendrá una gran influencia a nivel mundial. Muchos estarán cautivados por el esplendor, por la cantidad de ciencia que se estará manejando, por el alcance que tendrá a nivel médico, electrónico y pensarán esto es maravilloso. Pero lo que no saben las gentes terrenales es que esto se terminará muy rápidamente y los llevará a la perdición. Analicemos el versículo 17, para esto leeré nuevamente el versículo 16 y el 17 porque están ligados, por tanto se tendrá mejor entendimiento. 16, y diciendo, ay, de aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, y de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas. 17, porque en una sola hora ha sido desolada tantas riquezas. Y todo capitán, y todos los que viajan en naves, y los marineros y todos los que trabajan en el mar se quedaron lejos. Recordemos que se mencionó en el capítulo 12 de este libro de Apocalipsis, vimos los conceptos de mar, porque este significado servía como una antesala de lo que mencionaría en el capítulo 13 de Apocalipsis, en donde de acuerdo a lo que se mencionó el mar representa inestabilidad. Son todas esas cosas que no son estables o que no nos llevan hacia la verdad que Dios estableció. El mar viene a ser todas esas cosas que nos causan inestabilidad, por lo que es importante construir un fundamento seguro. Esto lo podemos respaldar con los siguientes versículos: si el humano no se agarra bien fuerte de Dios, de Jesús este caerá por la inestabilidad que hay en el mundo. Veamos lo que dice Lucas 6 versículo 43 y 44. Lucas 6, 43 a 44. 43. Porque no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. De acuerdo a lo que leemos en estos versículos podemos ver, que si andamos en obediencia y hemos aceptado a Cristo Jesús como el Mesías estaremos realizando cosas firmes. No habrá inestabilidad en nuestras vidas porque sabremos hacia dónde nos dirigimos. De lo contrario nuestros frutos serán malos y habrá inestabilidad. Este entendimiento podría ser algo confuso para algunos, por eso te recomiendo que de manera constante estés estudiando la Biblia. Recuerda que el conocimiento y el entendimiento se adquiere al estar en comunión con Dios y tener fe en Él. Esto también lo podemos respaldar en Lucas capítulo 7 cuando Jesús sana al siervo del centurión. Y esto es porque Jesús ve la fe que tenía esta persona. A pesar de que no era judío, él creía en él, por tal motivo su siervo fue sanado. Esto nos lleva a que cuando nosotros ponemos la verdad de nuestra vida viene a ser el fundamento y esto nos traerá seguridad. Por tanto podemos leer que en el versículo 17, se observa que estos mercaderes o comerciantes no tenían esa verdad en su vida, esa fe. Por eso ellos se mantuvieron a la distancia pensando que con eso evitarían la ira de Dios. En este versículo se menciona que en una sola hora, es decir, en un tiempo muy corto, se verá desolada y perderán todas sus riquezas, lo que ellos consideraban como su patrimonio, como eso que les daba estabilidad en este mundo. Aún así ellos no buscaron a Dios, te lo digo porque como se lee, ellos solo se mantuvieron lejos. Mantuvieron distancia cuando veían cómo era destruida ese gobierno mundial, pero no aceptarán a Cristo Jesús como su Salvador. Leamos el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esa gran ciudad? Aquí podemos entender que estos mercaderes y esta gente que se encuentra a la distancia comienzan a tener remordimiento por el juicio de Dios que está emitiendo sobre este gobierno mundial. Si analizas, estos no tienen arrepentimiento en sus vidas. No se arrepienten de los hechos y actos que hacen ni tampoco buscan la justicia ni la santidad de Dios, aun a pesar de que están viendo lo que está sucediendo en este imperio mundial que se está cayendo a pedazos en los últimos tiempos. ¿Y por qué sucede esto? Analicemos un pasaje para explicarte lo que sucede o sucederá con estos mercaderes cuando caiga este imperio o gobierno mundial. Si nos vamos hacia el libro de Génesis y recordamos el hecho, cuando se le dice a Lot, sobrino de Abraham, salga de Sodoma porque será destruida por el gran pecado que en ella hay. ¿Qué es lo que hace la mujer de Lot? Al estar huyendo de Sodoma, la esposa de Lot voltea hacia atrás, y al ver la ciudad añora estar en ella, es decir, siente ese remordimiento por estar alejándose de esa civilización, de esas comodidades que ella tenía en esa ciudad de Sodoma. Por tanto es alcanzada por la ira de Dios en ese momento y es convertida en estatua de sal. Y esto es porque ella en cierta forma gustaba de la inestabilidad, de los placeres carnales que le proporcionaba esa ciudad de Sodoma. Entonces la relación que vemos en este pasaje bíblico de Génesis y la esposa de Lot, es que sucederá lo mismo con estos mercaderes y esta gente cuando vean lo que le pasará a este gran imperio.
Tratarán de mantener distancia, pero seguirán añorando los placeres que le proporcionaba este gran imperio o gobierno mundial. Y ellos perderán tiempo, no se arrepentirán de sus malas obras, tampoco aceptarán al Mesías como su Salvador y Redentor. El resultado será que a ellos también les caerá la ira de Dios, tendrán que sufrir las consecuencias de sus decisiones por la eternidad. Esto sería todo, en este video. Espero hayas comprendido los pasajes bíblicos. Ahora es tu turno de tomar tu Biblia y verificar todo. Recuerda que es muy recomendado leer la Biblia todos los días y analizar todo lo que te enseñan tus pastores, el padre de las iglesias, tu guía espiritual, para que no te engañen. No olvides tener comunicación directa con Dios, para que Él te guíe siempre. Nos vemos en el siguiente video. Baba, Shalom.